Nos encontramos en donde inicia la patria, en Tijuana, Baja California. Te invitamos a conocer un poco más de su historia. Acompáñame. Nos encontramos aquí en el muro que divide Estados Unidos de México, en Playas de Tijuana, y nos encontramos con el historiador tijuanense Andrés Gualdo Espinosa, quien nos va a platicar acerca del contexto de la historia que se vive en Tijuana, de estos procesos migratorios. Así es, Brenda. Pues mira, Tijuana a lo largo de su historia se ha caracterizado por la migración. Muy rápidamente, desde finales del siglo XIX, a raíz de que la frontera se convierte precisamente en la que acabas de mencionar, muchos migrantes empezaron a llegar a Tijuana por cuestiones médicas, ¿no? Y después se fue avanzando más adentro hacia la ciudad y por consiguiente, en la década de los 30, precisamente por la ley seca que se establece en Estados Unidos, Tijuana empieza a tener una afluencia de turismo, y eso también provoca que muchos migrantes provenientes del estado de Baja California Sur y Sonora empiecen a migrar a Tijuana, ¿no? Se asientan en lo que es el mancho urbano, que hoy conocemos como zona centro, crece exponencialmente, y a partir de ahí, en la década de los 40 también se viene otra migración, pero principalmente de los estados de Michoacán, Jalisco, Distrito Federal y Sinaloa. Esto con el propósito de cruzar Estados Unidos para encontrar un trabajo, ya que en ese momento se había firmado el programa Bracero entre México y Estados Unidos, ¿no? Este programa que invitaba más bien a los mexicanos a trabajar en los campos de cultivo en el estado de California. Efectivamente, Tijuana es una ciudad que alberga migrantes que llegan, y que finalmente creo que hay una diversidad cultural que podemos vivir los que están aquí en esta ciudad tan importante, y que a final de cuentas, por esto mismo creo que se ha convertido y es una de las ciudades más importantes de México. Sí, efectivamente, pues en los últimos años la migración de la comunidad haitiana, que llega en el 2016, deja en Tijuana y vuelve a dejar en Tijuana este concepto de diversidad cultural, ¿no? Podemos encontrar en todas las calles, en toda la ciudad, podemos encontrar la cultura haitiana ya arraigada a nuestra ciudad. Y precisamente en el 2018, 2019, se viene la otra ola de migrantes, que son los de Centroamérica, que también tratan de cruzar a Estados Unidos, pero muchos deciden quedarse en Tijuana, y eso también trae consigo otra hibridación cultural, ¿no? Entonces Tijuana se ha caracterizado desde sus inicios por esta diversidad de personas que vienen tanto del centro de la República y como otras partes del mundo. Claro, y también podemos ver costumbres, tradiciones que de todas las partes de la República, personas que llegan y que finalmente son adoptados, y creo que vivir en Tijuana es algo muy especial y es algo mágico. Y lo interesante de lo que tú mencionas, Brenda, es que se hacen comunidades, ¿no? Podemos encontrar la comunidad, como te dije, de haitianos, inclusive también podemos encontrar comunidades de italianos que llegaron a principios del siglo XX y que todavía existen aquí en la ciudad, comunidad también de judíos, de armenios, y sobre todo también algo que es muy bueno mencionar, en la década entre los 30 y 40, a raíz de la Guerra Civil Española, muchos migrantes españoles llegan a México. Lázaro Cárdenas le abre la puerta a esta oleada de españoles, y muchos llegan a la frontera, precisamente en Tijuana, y son personas que desde la educación, desde las cuestiones médicas y cultura, forjaron a los tijuanenses que tiene esta ciudad actualmente. Definitivamente estamos en un lugar emblemático aquí en Playas de Tijuana, donde podemos ver a nuestra derecha el muro fronterizo, que también cuenta una infinidad de historias. Cuéntanos. Sí, mira, precisamente este muro fronterizo colinda con el Parque de la Amistad, ¿no? Que es un parque en el cual ambas naciones tienen un acuerdo para una vez al año reunir familias del otro lado de la frontera con mexicanos
y sobre todo eso es lo que hace que esta frontera binacional sea tan importante en todo el mundo, ¿no? Y sobre todo también Playas de Tijuana, que es un espacio tan emblemático para los tijuanenses, porque aquí también se asentaron mucha gente provenientes de otras partes de la República, ¿no? Entonces, por consiguiente, este muro, ¿sí?, dice muchas cosas, pues. No es nomás la división entre ambos países, sino es la división de dos culturas o la unión también de dos culturas, y sobre todo también pues los problemas del idioma que a veces tenemos, ¿no? Muchos mexicanos tienen que irse a trabajar a Estados Unidos sin saber inglés, pero sobresalen, y sobre todo, como buenos mexicanos que somos, también tratan de sobresalir en una cultura ajena, como también muchos migrantes que llegan a Tijuana que no conocían el español, también hicieron su lucha para poder adaptarse a las costumbres y a esta cultura binacional que tenemos aquí en Tijuana. Bien, Andrés, pues muchísimas gracias, muy interesante todo esto que nos has platicado. Y bueno, continuamos con más de Baja California. Tijuana es una de las zonas más importantes en el país. Por su cercanía a San Diego, Los Ángeles y San Francisco, hacen de esta ciudad un espacio viable para la inversión en todos los rubros. En el caso de Tijuana, la mancha urbana se expandió por el creciente comercio y migración tanto de otras partes de México como de Europa. Es en Tijuana donde, gracias al ingenio de un inmigrante italiano, surge la mundialmente famosa ensalada Caesars. Fue en la década de los 50 cuando el estado de Baja California se convierte en el estado 29 y a la par las ciudades como Tijuana se convierten en municipios. La urbanización de la zona del río Tijuana fue también uno de los factores para que la mano de obra proveniente del interior de la República se viera beneficiada. En 1985, la población del estado de Baja California era de 1.864.843, del cual el 46.5% pertenecía a Tijuana. Para el año 2000, Tijuana tenía 1.210.820 habitantes. Y para 2010, 1.559.683. Las migraciones desde otros países hacen de Tijuana, de Baja California, la cuna de una nueva cultura. Todos somos inmigrantes. Nuestros padres, nuestros abuelos o bisabuelos vinieron de otra parte. Y es que la migración es un fenómeno inherente al ser humano que sigue caracterizando a Baja California. Nos encontramos en la ciudad de Tijuana, aquí en la Avenida Revolución, con el promotor cultural de Tijuana, Roberto Lango. ¿Qué tal, Roberto? Brenda, gracias por acompañarnos. Estamos en el 1889 TJ Museum, donde tenemos muchas de las piezas originales de la legendaria ballena, The Long Bar. Pero pues el tema es el burro cebra. ¿Por qué no nos acompañan a la revolución? Así es, vamos a conocer quien nos va a platicar de toda esta historia del burro cebra aquí en la revolución en Tijuana. Roberto, platícanos un poco. Aquí estamos en la Avenida Revolución en Tijuana. Este tema de el burro cebra, ¿cuántas historias, cuánto tradición existe aquí? ¿Desde cuándo existe? Imagínate, para que tengamos un poquito de contexto, Tijuana nace en 1889. La fotografía más antigua de un burro cebra la tenemos fechada en 1910. El testigo mudo de la evolución de esta ciudad es justamente el burro cebra. Miles de historias que contar alrededor del ícono. Sin embargo, la parte interesante es que si consideramos que aquí no hay pirámides ni edificios coloniales o un Pancho Villa que nos ponga en un contexto mundial, el burro cebra se convierte en el elemento identitario más importante de la ciudad. Miles de personas han tomado la foto año con año. Es tradicional. Desafortunadamente, pese a que en 2014 logramos que fuera dictaminado Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Baja California, el burro como raza, como especie a nivel mundial está en vías de extinción.
el oficio de tomarse una foto con un burro vivo está dictaminado en riesgo también de desaparecer por académicos del COLEF. Entonces aquí el problema es qué hacer para mantener viva la tradición, para que esta evolucione y que de alguna manera estas historias permeen a los niños con toda la serie de microhistorias que hemos estado encontrando, como el avión Baja California que se hizo en Tijuana, como el Hotel San Francis, que es el edificio más antiguo de Tijuana, como aquella legendaria ballena, que es la cerveza Mexicali, era una de las partes importantes de aquel entonces, y aquella barra era la más grande del mundo. Y estaba aquí, estaba justamente en la Avenida Revolución. Justamente donde estamos caminando. La ensalada César, en sus orígenes, estuvo en esta cuadra por donde hoy caminamos. Hoy sabemos que está en la calle Quinta, el legendario restaurante. Sin embargo, la única manera de poder vivir las calles, pues es caminándolas, es reviviéndolas. La única manera de encontrar que la ciudad vive, pues es disfrutándola. Claro, un lugar, sin lugar a duda, histórico, aquí en la ciudad de Tijuana, donde pues podemos ver que cruzan, estamos aquí precisamente cercanos al cruce fronterizo y bueno, sabemos que aquí se cuenta y se vive muchísimas cosas interesantes, mucha historia de Tijuana. Esta es la meca, aquí empezó la ciudad. Tijuana empezó en la cuadra donde hoy estamos caminando. Así es. Bueno, pues vamos a conocer más de la historia de Tijuana. Muchas gracias, Roberto. Gracias.